Ya estamos con Juan Luis Galeacho, director de El Cierre Digital. Juan Luis, ¿cómo estás? Un placer, como siempre. Hombre, un placer, como siempre, estar con vosotros, con los hermanos, por decirlo así, de Periodista Digital, con El Cierre. Estamos hablando semana tras semana, porque por desgracia es el tema de actualidad por excelencia y es esa guerra, esa invasión de Rusia en Ucrania, pero publicáis una información en El Cierre Digital muy interesante sobre algo que yo, tengo que decirlo, desconocía, y es esos veraneos, esa casa que tiene Vladimir Putin, el invasor, el presidente de Rusia, en Biarritz, en País Vasco. Sí, correcto. Nosotros hemos publicado que precisamente donde veraneaba Putin y donde se forjó como líder ruso fue precisamente la costa vasca, en concreto la localidad francesa de Biarritz, donde incluso su exmujer Ludmila tiene en estos momentos una gran mansión. Y es un refugio de los grandes oligarcas rusos y en concreto de Putin, que ha pasado bastantes veranos en esta costa vasca francesa antes de ser el todopoderoso líder de la Unión Soviética, en este caso de Rusia, ¿no? Y en torno a esto tenemos que profundizar, porque estamos viendo, como siempre, un gobierno que está partido en dos. Una parte del gobierno apoya a la OTAN, apoya a nuestros aliados, y otra parte del gobierno, la de Podemos, la de los comunistas, pues dice que no, que realmente el problema se llama Rusia y que hay que apoyar a Rusia, hay que apoyar a China, hay que apoyar a todos los que apoyan pues esa invasión, que recordemos son Venezuela, son Cuba, es Irán, es decir, esas dictaduras comunistas que financiaron a Podemos desde sus inicios. Bueno, pues ahora, ¿qué pasa? Que hay un cisma, publicáis en El Cierre Digital que hay un cabreo, ¿no?, por parte del sector del PSOE sobre el sector de Unidas Podemos, por esto. Sí, correcto. En concreto el sector del Partido Comunista de España, ¿no? En concreto el que dirigiría el ministro de Consumo, ¿no? Sí. Bueno, con Enrique Santiago. Bueno, estamos hablando un poco más del tema de Izquierda Unida, que bueno, es muy importante también dentro de Unidas Podemos. Y bueno, y lo que se trata aquí es que se ha enfadado bastante a Moncloa, en concreto esos ataques hacia la ministra de Defensa y al ministro de Asuntos Exteriores por parte de determinados miembros y relevantes personajes de Unidas Podemos, y en concreto de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España, que critican con dureza los movimientos por parte de la ministra de Defensa y del ministro de Exteriores, que sabéis son dos cargos socialistas. Bueno, esto es un punto más dentro de esa fractura que existe dentro del gobierno de España entre los socialistas, que no diría yo de Pedro Sánchez, entre los socialistas y lo que puede ser esos miembros de Unidas Podemos y de Izquierda Unida, que van más, como tú muy bien has indicado, a favor de esas tesis de comunistas, más que lo que pudiera ser un apoyo total a la Unión Europea y a la OTAN, ¿no? Nosotros hemos publicado también unas declaraciones muy interesantes del embajador Ignacio García Valdecasas, que llegó a ser viceconsejero y viceministro en la embajada española en Moscú, antes su último destino antes que lo destituyera la ministra de Justicia Laya, así como Clark le cortó el cuello precisamente en Palestina. Es un hombre muy veterano y nos decía que España no tiene que tener ningún tipo de fisuras en su apoyo a la OTAN, ¿no? Yo creo que si de algo, porque nunca sirve de nada una guerra, precisamente es por eso, porque tenemos que tener una OTAN fuerte y por una vez por todas la Unión Europea se tiene que fortalecer. Pero bueno, en este gobierno que tenemos en estos momentos tan fraccionado, pues es muy difícil tener unidad de acción. Pero es que esto es muy fuerte, Juan Luis, porque recordemos, Pablo Echenique, el portavoz de Podemos en el Congreso, dijo abiertamente que el problema era Estados Unidos. Recordemos que Alberto Garzón, que Yolanda Díaz estos últimos días, en estas últimas horas, invitaron a los españoles a ir a una manifestación para disolver la OTAN. Estamos hablando de que tenemos un gobierno que está pidiendo abiertamente esto, que nos está metiendo en un conflicto diplomático incluso. Sí, por eso lo que están pidiendo prácticamente, yo creo que ahí no hay fisuras por parte de la ministra de Defensa ni de Exteriores, es un apoyo total a la OTAN, pero si desde el propio gobierno están con movimientos contrarios a lo que son las decisiones gubernamentales, pues eso lo que tú estás definiendo, qué gobierno tenemos, qué líder de gobierno. Me comentaban precisamente que en la última reunión del Consejo de Europa que se realizó hace escasos días, donde fue Pedro Sánchez, bueno, era el hazme reír, ¿no? Entonces, es que el problema que tenemos es que no tenemos fuerza en Europa, no sé.
esta fracción que existe en el gobierno de España y que no le damos la suficientemente importancia es muy grave, de verdad. Es muy grave y a ver si una vez por todas se dan cuenta que se tiene que dar, porque la imagen española, y me lo comentan en los foros internacionales, es penosa, es decir, no nos valoran, no nos consideran, y bueno, y cuando Pedro Sánchez va a reuniones como la que fue esta pasada semana después del ataque de Putin a Ucrania, pues era el hazmerreír, o sea, no se le consideró para nada en absoluto, ¿no? Porque no le consideran las grandes potencias, ni Francia ni Alemania, por decir algunas de las más importantes, porque saben precisamente que su gobierno es un gobierno fraccionado, que no es un gobierno unánime, un gobierno que puede tomar decisiones y que todo sea firmeza, sino que tiene precisamente dentro del gobierno a lo que pudieran ser, como tú muy bien defines, los enemigos de la OTAN y los enemigos de la Unión Europea, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, pues ahí lo estamos viendo en las imágenes que estáis poniendo, a ese lord de multitud y de esos aplausos que puede tener Pedro Sánchez en estos congresos dirigidos y controlados en España. Desde luego en Europa te puedo decir, y además lo lamento mucho porque me considero español y me considero una persona que quiere lo mejor, que desgraciadamente no tenemos ningún peso dentro de lo que es el Consejo de Europa. Pasamos de tema, Juan Luis, porque mis fuentes, y estoy viendo que las vuestras en el cierre digital, pues lo mismo, dicen que Pablo Casado está, bueno, pues digamos, pasando muy mal momento, que quiere dejar la política, el futuro estaría precisamente fuera de la política, en el sector privado, fuera de España, y el país que más me mencionaron pues fue París, precisamente. Y vosotros publicáis, Pablo Casado dejaría de liderar el PP para fichar por Renault París. Esta es la información que dais en el cierre digital, sí, y es la misma que me llegó a mí también por mis fuentes. Pues me alegra que reafirmemos los dos la información, sí, que disponemos, que era la salida de Pablo Iglesias hacia la empresa privada. Pablo Casado. Pablo Casado fuera de la política española, fuera de España también, y que sería Francia su destino, París en concreto, ¿no? Como también ocurrió con Cristina Cifuentes. Es que no olvidemos que también la presidenta del Partido Popular de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando salió salpicada por el famoso escándalo de las cremas y demás, bueno, pues uno de sus grandes destinos, donde se fue momentáneamente, fue a París, ¿no? Al tema de la moda, etcétera. O sea que no se descarta en absoluto que Casado salga, como va a salir, de la política activa y se vaya a la empresa privada. Él es licenciado en ADE, sacó ese famoso máster y me consta que hace 3 años Renault le hizo una oferta. Ahora bien, después de la publicación de la noticia, sí que te puedo decir que inmediatamente, bueno, a los 2 días me llamó el director de comunicación de Renault, de la multinacional francesa, y me negó que Pablo Casado fuera a fichar. Sí que me dijo que conocía perfectamente a Pablo Casado, como conocía también, según él, a Pedro Sánchez, y que no iba a fichar por la Renault, que no sabía por dónde había salido esa noticia, ¿no? Pero sí que es evidente, y como yo le dije, y él también me ratificó, que una de las grandes empresas de la Renault en España en estos momentos se encuentra en Palencia. ¿Y de dónde es Pablo Casado? De Palencia. ¿Y cuándo se creó esa empresa? 1978. ¿Y cuándo nació Casado? 1981, creo. Es decir, que ya estaba la empresa Renault cuando nació Pablo Casado, y que se ha criado precisamente con esa empresa en su ciudad y que conoce perfectamente a los directivos de Renault. Eso no hay duda. Ahora, ellos me niegan que tal. Lo que sí te puedo decir es que a mí me cuentan que uno de los destinos que sí que barajaba, al menos el entorno de Pablo Casado, era la posibilidad de fichar por Renault, cuando hacía unos años ya le habían ofrecido esa posibilidad antes de ser presidente del Partido Popular. Y para acabar, Juan Luis, yo cada vez que veo Telecinco el fin de semana me apareces tú y me haces tú hablando de Iñaki Urdangarín, de Ainhoa Armentia. Ya se puede confirmar que va a haber divorcio, Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. Cuéntanos los detalles que conoces sobre ese tema. Eso es muy importante porque nosotros hemos sacado en el cierre digital precisamente qué ocurriría si hay divorcio. El divorcio, como tú has indicado, sí, yo creo que es, bueno, es cuestión de meses, sí, de cuando consideren que tiene que hacer. Aquí ocurren 2 cosas. Una, que puede ser un divorcio amistoso, ¿no? Ese divorcio amistoso se podría llevar ante notario siempre que dentro de los hijos no hubiera una menor de edad o un menor de edad. En este caso, Irene,
que es la más pequeñita, es menor de edad todavía. Por tanto, no se podría llevar ese divorcio, aunque sea amistoso, a una notaría para hacerlo efectivo y posteriormente llevarlo al juzgado. No, al haber un menor tiene que entrar por narices, es decir, por derecho, un juzgado. Entonces, eso ya tenemos un aspecto muy importante. El segundo sería si ese divorcio no es un divorcio amistoso, sino que fuera un contencioso. En ese caso, si el contencioso lo pone Iñaki Urdangarín, por narices, también tendría que ser en Ginebra, que es el domicilio que en estos momentos tiene la infanta Cristina. Por tanto, divorcio no amistoso, contencioso, interpuesto por Iñaki Urdangarín, Ginebra. Si lo interpone la infanta Cristina, podría ser uno de los dos lugares donde están los domicilios de los cónyuges. En este caso podría ser Ginebra, donde ella tiene su domicilio, o Vitoria. Podría elegir la infanta Cristina o sus abogados interponerlo bien en Ginebra o bien en Vitoria. ¿Qué es lo que me dicen? Que en el caso de que no haya un divorcio amistoso, que yo creo que al final lo habrá, será cuestión de que sean los tribunales, yo creo que para el bien de la infanta Cristina, para que no haya filtraciones en los medios de comunicación españoles, que se lleve ese contencioso, se llevaría en Ginebra. Por tanto, si no hay un consenso, sería Ginebra casi con toda seguridad, los tribunales de suizos los que llevarían el divorcio no amistoso de la infanta Cristina con Urdangarín. Y si hay un divorcio amistoso, bueno, pues quizá esperen a que Irene será mayor de edad, aunque estén separados, y entonces se formule ante un notario y luego se lleva a un juzgado, porque si no ya tendría que intervenir un juzgado. Y en todo caso siempre Iñaki Urdangarín debería pagar, costear lo que es el mantenimiento y manutención de sus hijos, que aunque sean mayores de edad, dependan, sean dependientes, y le correspondería a él una pensión de alimentos, se habría que poner. Y me preguntarás, ¿y no habrá cláusulas de confidencialidad? Sí, evidentemente que sí. Y está hecho también... Pero tú lo vas a descubrir todo, Caliacho. Matrimoniales, espero que tal. Pero esas cláusulas de confidencialidad que existen en cantidad de matrimonios, no solo falta de los reales, sino de entre los actores de Hollywood, por decirte algo, si se vulneran, o incluso el tema de Isabel Preisler y muchos de los grandes potentados españoles que tienen cláusulas de confidencialidad, si se vulneran, pues evidentemente hay sanciones, pero se podrían vulnerar, ¿no? O sea, no es obligatoriedad esas cláusulas de confidencialidad no cumplirlas, pero sí, al no cumplirlas hay unas sanciones, suelen ser sanciones muy, muy, muy graves. Y te voy a dar otra noticia importante que todavía no la he publicado, pero te la doy a ti. Exclusiva. Los escoltas que lleva Iñaki Urdangarín siguen perteneciendo a la comisaría de la policía que depende de Zarzuela. Repito, todavía los escoltas que lleva Iñaki Urdangarín, a pesar de su separación con la infanta Cristina, dependen de la comisaría de Zarzuela. No sé el tiempo, porque yo no sé qué está esperando el Ministerio del Interior a cambiar precisamente esos escoltas a lo que sea la Comisaría General de Seguridad, que está aquí en Madrid y que no depende de Zarzuela. No sé a día de hoy por qué todavía los escoltas que lleva Iñaki Urdangarín dependen de Zarzuela, de la comisaría de Zarzuela. Son policías nacionales, pero repito, no logro entenderlo el por qué siguen dependiendo de Zarzuela. Y me consta en ese sentido, Caliacho, que el rey emérito, que el rey don Juan Carlos, pues está molesto por esa situación. Es decir, no entiende por qué, en efecto, pues sigue teniendo que tener que llevar escolta en primer lugar y además escolta de Zarzuela. Claro, efectivamente. No es escolta de Zarzuela, son policías nacionales, lo que pasa es que están adscritos a la comisaría que tiene Zarzuela. O sea, que Zarzuela tiene una comisaría policial solamente para ellos. Y estos escoltas todavía pertenecen ahí. Pero el por qué, bueno, pues como también Marichalar llevó durante 2 años, durante ese cese temporal de relaciones hasta que en el año 2009 se divorció, fueron 2 años donde hubo un cese temporal y seguía llevando guardaespaldas pagados por el Ministerio del Interior. Quizá, ¿por qué me preguntas Iñaki Urdangarín sigue llevándolo? Pues muy fácil, porque todavía no está realizado ese divorcio, todavía no hay puestas esas cláusulas y no pueden dejarlo en estos momentos sin control por parte del Ministerio del Interior. Imagínate que se va contigo, conmigo, nos cuenta todo, porque sabe más que nadie, sabe todo. Entonces, sí, hay que tenerlo controlado, porque se puede ir imagínate, se va a un programa
o viene a un O periódico. encuentra otra, Galeacho. Claro, lo que no puede tener el señor Marlaska es no tener la información de que Iñaki Urdangarín va por ahí largando y se lo encuentra al día siguiente en un medio de comunicación, porque eso ya sería la bomba. Entonces, ¿por qué sigue teniendo Marlaska los escoltas que tiene Urdangarín? Porque es Marlaska, quien al final en la policía depende de Marlaska, aunque dependan indirectamente de Zarzuela. Por controlar al señor Urdangarín no hay más. O sea, no se pregunten por qué, por controlarlo, por saber dónde va, qué hace, con quién habla y deja de hablar. Iñaki Urdangarín, lo quieran o no, es un testigo incómodo para la monarquía española. Totalmente. Juan Luis, y para acabar, como siempre te pregunto, ¿cuándo va a venir el rey emérito a España? Muy buena pregunta. Ayer la hice yo y mi fuente, que es muy directa, me dijo muy pronto. Y le dije, ¿muy pronto cuándo es? ¿Antes de Semana Santa o antes del verano? El silencio se quedó ahí. Y le volví a repetir, ¿será en verano o será en Semana Santa? Yo creo que si puede vendrá en Semana Santa, pero me parece demasiado pronto. Pongamos verano. Pero que quiere venir, sí. Y ya, sí. Luego. ¿Por qué? Porque tiene que resolver muchos problemas que tiene todavía aquí en España y tiene que resolverlos sí o sí.